que en Venezuela eso no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acabas de quedarte pegado, me entregaste el debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico. Pero tú vas a estar tremendo. Servirás. Ok. Entonces, Dale, en pues, ese chao. contexto, Besito. permíteme, en ese contexto, No iba a llorar. ¿verdad? Ajá. En ese contexto, tenemos que ser claros, se está refiriendo al Padre. No podemos nosotros sacar ahora. Y esto lo vemos, y esto es precisamente, mi amigo lacónico, la situación que nosotros tenemos. Porque cómo es que la Biblia nos muestra al Padre como Señor, pero la Biblia concluye que hay un único Señor. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo es que la Biblia, y eso no solamente lo vemos ahí, lo vemos también en Mateo 11, versículo 25. Jesús dice, te alabo. Pero te alabo, esa es Padre, la razón por lo que yo te estoy preguntando eso, Señor del Guille. Padre. Permíteme. Entonces, no solamente en eso, nosotros tenemos, y te puedo citar texto, te puedo citar Mateo capítulo 11. Bueno, sé que hay muchas personas que no conocen la Biblia, pero se los voy a citar de manera sencilla. O a Mateo, vamos a ir, Mateo capítulo 11, mira, Mateo capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice Jesús. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Aquí Cristo nos está presentando el Padre como Señor. ¿Entiendes? Y no solamente eso, vamos a ir a Hechos capítulo, a Hechos capítulo 4, cuando tú vas a Hechos capítulo 4, del versículo, creo que 34 en adelante, vamos a mirar a ver, y dice, mire lo que dice, vamos a mirar acá, dice, se presentó a los reyes de la tierra y los gobernantes fueron reunidos contra el Señor y contra su Cristo. Este Señor se refiere al Padre. Y obviamente porque Cristo es descrito como el Mesías, ¿verdad? Y más adelante lo sigue diciendo, pues en verdad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces, en ese contexto se está refiriendo al Padre. Sí, pero fíjate el problema, ¿no? Que yo he debatido ahí y me han citado ese texto para preguntarme, trinitario, ¿quién es el Señor? ¿De acuerdo? ¿A quién se menciona como el Señor? Y yo, bueno, depende. Entonces me citan Mateo 4 y yo le digo que ese Señor es el Padre. Y entonces me contrarrefutan diciendo que hay un solo Señor, Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo veo la falacia en la Trinidad. No hay falacia, permíteme. Es una No hay falacia, claro que sí, porque fíjate, si No. Cristo, tú bien me das la razón a mí, porque yo digo que en Mateo 4:10 Jesucristo no se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo es al Padre, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, un trinitario no tiene por qué citarme Mateo 4:10 para demostrarme que a Cristo hay que adorarlo. No sé qué trinitario ¿Ves el punto? realmente, ¿Ves? qué trinitario ha debatido, porque realmente hay que ser claro en los textos, y los textos claramente nos hablan. Por ejemplo, ahora, y esto es lo que se llama, ¿verdad? Lo que se llaman las prerrogativas divinas. Porque cómo es que el Padre se nos muestra como Señor, pero realmente Pablo termina diciendo, no, tenemos un único Señor. Entonces, ¿quién es ese único Señor para Pablo? ¿Era el Padre o era el Hijo? Entonces, es aquí donde tenemos que unir las Escrituras y llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que tanto el Padre y el Hijo están en esa unidad del único Dios. Pero los dos son señores. ¿Por qué? Permíteme, claro, porque tú, entonces tú podrías concluir que hay dos señores. ¿Por qué Pablo no terminó diciendo que hay dos señores, sino uno? Pero entonces son dos o uno. Por eso, mi amigo, si tú vas a Primera de Corintios, ¿cuántos señores son? ¿Uno o dos? ¿Primero de Corintios qué?
8, 6. Ajá, ahí se refiere a Cristo, un solo Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, ¿cuántos señores tenía Pablo? ¿Uno o dos? Uno, en ese texto yo estoy hablando de uno. Pero entonces, Entonces, el padre por sí solo es Señor o es Señor junto con el Hijo. claro, entonces la única conclusión es que el Padre, ¿verdad? El Padre es Señor, porque nadie va a creer que el Padre no sea Señor, si es Dios. ¿Sí me hago entender? Nadie va a pensar que el Padre el Padre debería ser Señor. Y es Señor, yo creo que es Señor. Ok, pero es el mismo Señor que Jesucristo. Se le Puede ser cayó. el mismo, ¿cómo va a ser el mismo? O sea, son dos señores diferentes. ¿O es el mismo Señor? No es el mismo Señor. Claro que no es el mismo Señor. Entonces son dos Ahora, señores diferentes, ok. Lo que sí, por eso, lo que sí es, y lo que tenemos que concluir es que es el mismo señorío. Ahora, porque si tú me pones, y ese es el dilema que tienen muchos de ustedes claramente por no entender la Biblia en su conjunto. Porque si yo te acepto, por ejemplo, ustedes citan, ¿sí o no? Ustedes citan Primera de Corintios 8:6 para decirnos que solamente Dios es el Padre. Ujú. ¿Sí o no? Sí, sí. Hay que Ok. adorar, claro. Claro. Pero también hay un único Señor. Ajá. Entonces, en ese contexto, el Padre no podría ser Señor. Porque solamente tenemos un Señor. Ujú. Y estaríamos excluyendo al Padre de ser Señor. Porque solamente hay uno, no hay dos, no hay tres ni cuatro. Señores. No, señora, y no dice señora, dice Señor, Ajá. no señores. Pero de verdad que no te entiendo, porque si el Padre es Señor y el Hijo es Señor, entonces te pregunté ahorita que si Por son el eso, mismo, amigo, si te pregunté si son el mismo Ok, Señor y me pero dijiste que Pablo, sí. ¿qué dice? Ok, si el Padre es Señor y el Hijo es Señor, ¿por qué Pablo no terminó diciendo tenemos dos señores? Ujú. Porque se está refiriendo que a ese Señor, que es Jesucristo, es por medio de cual se dieron todas las cosas. Pero es el único Señor. No, no ¿O es tú el tienes otro Señor? no es el único Señor. Hay más Señor. O sea, tú tienes otro Señor. Claro, el Padre es otro Señor. O sea, entonces cuando Pablo dijo que tenemos un único Señor, no se refiere a uno, sino a dos. Bueno, fíjate que cuando yo te expliqué ahorita lo de Mateo 4:10, tú dijiste que hay que ver el contexto, que en ese contexto, Ok. no, Pero ahí Jesús sí, no es el Dios que hay que adorar. En ese contexto. Permíteme. ¿Viste? No, pero es que también, ¿acaso no reconoció, por ejemplo, Tomás le dice a Cristo mi Señor y mi Dios? Y une los dos conceptos, Dios y Señor. No, porque nosotros no aceptamos que es a Tomás que está dirigida, a Jesús que está dirigida esas palabras. No. Y de hecho, eso lo refuto precisamente con el Salmo 35, versículo 23. Cuando tú vas al Salmo 35, y permíteme, para citártelo, en el Salmo capítulo, Salmo capítulo, a menos que tú no aceptes esto, en el Salmo 35, versículo 23, mire lo que dice. Mire, despiértate y alártate a mi defensa, Dios mío y Señor mío, para defensa de mi causa. Ok. Ahora yo te hago la pregunta, ¿hay dos sujetos ahí? Sí, el que está hablando y el otro. No. Vuélvelo a leer. Vuélvelo a leer. Icónico. Usted Vuélvelo a sabe leer. que conmigo no es fácil debatir. Escuche, mire lo que dice el texto. No, claro que no. Es dificilísimo. Despiértate. Escucha Ajá. bien. Despierta y alértate a mi defensa. Ajá. Dios mío y Señor mío. Ujú. Aquí se unen, aquí se refiere, y tú no, si tú lees el texto, tú te atreves a decir que aquí hay dos sujetos. Sí, uno que está dormido y el otro que lo está despertando. Te voy a bajar porque realmente. Pero mira, está bien, bájame, pero quedamos claros entonces que son dos señores o es el mismo señor. Permíteme, yo quiero que tú delante de las 81 personas me digas que aquí hay dos sujetos.
Ok. En el Salmo 35:23. Sí, pero me vas a decir que me va a bajar. Yo quiero irme de aquí claro, porque para eso entré. Yo quiero. ¿Son dos señores o es un solo señor? Te iba a bajar, permíteme. Te iba a bajar porque hiciste ahí una burla, pero tranquilo, que yo no soy así. Escucha bien. Yo quiero que tú me digas aquí cuántos sujetos hay aquí. Vamos a volver a leer el texto, por favor. Voy a leerlo. Lee el Salmo 35:23. De hecho, voy a buscarlo en tu versión. Lo voy a buscar en la versión de... Aquí tengo, déjame ver. De hecho, yo tengo todas las versiones actualizadas de los testigos de Jehová. Salmo 35:23. Ok, dice. Léelo. Despiértate y levántate, que es tiempo de juzgar. Señor, Dios mío, toma mi defensa. Aquí hay dos personas. Ok, entonces... ¿Ese Dios quién es y quién es ese señor? O sea, ¿quién le está diciendo a quién que se despierte? ¿Ah? No, es que le está diciendo, espérate, despiértate. Dios Ajá. mío y Señor mío. Ok, pero ya va, escúchame. ¿Quién le está diciendo? Ya va, escucha. ¿Quién le está diciendo a quién despiértate? No, es el salmista. Ah, pero el salmista es una persona, ¿verdad? El salmista es una persona. No, pero es que... ¿Cómo que no? Claro que sí, es una persona. Está dirigiendo su oración. Pero Ok, pero eso es lo que te estoy diciendo yo, que ahí hay dos personas. Ahí hay dos personas, ¿te estás dando cuenta? Hay uno que le está pidiendo a otro. Por eso es que te estoy diciendo que hay dos personas y tú te ríes. Ok, pero cuando él dirige la oración y dice, Dios mío y Señor mío, hay dos Ok. sujetos. Ok, sí. Tienes que hacer tu pregunta. No me digas, en el Salmo 35, ¿cuántas personas hay? Tú me tienes que decir así, ve. La pregunta tuya es esta. Tú sabes por qué esa pregunta es sepulcral para ti. No, ahí la pregunta tuya es así. Ese Señor mío y Dios mío se refiere a la misma persona, lacónico. Esa sí es tu pregunta. No me digas si en el Salmo cuántas personas hay, porque yo estoy viendo una persona pidiéndole a otra. Entonces, claramente sí, es la misma persona, Señor mío y Dios mío, claro que sí. Bueno, yo creo que se acabó el icónico. Mira, ¿estás ahí todavía? Diller, entonces, mira, para concluir, no me quedó claro. ¿Es un solo Señor? ¿O el Padre es un Señor y el Hijo es otro Señor? No, hay un único Señor. Ok, pero entonces, ¿por qué me dijiste que en Mateo 4:10 no aplica a Jesús, pero sí aplica al Padre? Si ahí está diciendo que es al Señor que hay que adorar y servir. Claro, claro. Porque el Padre también, en el contexto de que tiene señorío, pero es que ahí el problema, lacónico. Ahí es el problema. Porque Pablo no terminó diciendo que tiene dos señores, sino un único Señor. Ok, pero ese Señor de Mateo 4:10 es Cristo también. No, es el Padre. Claramente ¿Te das que es el cuenta? Padre. ¿Te das cuenta? Entonces no, ese Señor que hay que adorar no es el Hijo, es el Padre. ¿Un único Señor? Lacónico. ¿Cómo? ¿Se equivocó Pablo cuando dijo que hay un único Señor? Sí, claro, tenemos un Señor que es Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Pero tú dices que el Padre... Pero yo estoy diciendo que ese Señor, los testigos ya decimos que ese Señor de que se está refiriendo ahí Pablo, no es ese Señor de Mateo 4:10 y tú me lo estás avalando, me estás diciendo que es correcto. Entonces, si no es el mismo Señor, no me digas que hay un solo Señor, son dos señores. Por eso, mi amigo, pero yo me apego a lo que dijo Pablo. Yo te tomo la palabra y te doy la razón. Mateo 4:10, ese Señor no es Jesucristo. Los trinitarios no pueden usar ese texto y tú me estás avalando eso. Ahí se refiere al Padre, solamente. Claro, en el pasaje, y no solamente ahí, ya yo te mostré. Listo. Apocalipsis, cuando tú vas a Apocalipsis capítulo, pero nosotros no podemos concluir y ahí es donde está el misterio. Listo, ya. Yo me voy Ahí es por... donde está el misterio, porque nosotros no podemos concluir
ese es el misterio de la Santísima Trinidad, correcto. Permíteme. Lo que tú concluyes, Pablo no lo concluyó. Ok. Él dijo que ese Pablo Dios terminó era el diciendo Padre. Porque Pablo sencillamente no hubiese dicho, porque Pablo nos presenta precisamente a Dios como Padre, en el contexto o nos presenta al Padre como Dios, y nos Ajá, presenta al exacto. Hijo como Señor. ¿Por qué Exacto, Pablo no nos como Dios, presentó? correcto. Permíteme. Claro, ¿por qué Pablo no nos presentó al Padre como Señor? Porque el título Dios es mayor. Entonces, si los dos son señores, para distinguir a uno del otro tendría que darle un título mayor, y en este caso sería el de Dios. Claro. Claro, claro, claro. El Padre es mayor que yo. Claro. Claro. Otra cosa, DJ, mira. Claro, Claro. espérate. Claro, no, en cierta manera yo te doy la razón, porque claramente nos está presentando. Porque estoy siendo nos lógico. Está presentando el Padre, permíteme, porque esto no solamente es palabra, esto también lo dijo Cristo. Claro. Cristo lo dijo cuando tú vas a Mateo capítulo 23, versículo, déjame ver, pero voy a cambiar esta versión de los testigos de Jehová. Esta. Ok, cuando tú vas a Mateo 23, versículo 9, Cristo dice nuevamente, mira, habla claramente: y no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Sí. Y esto es muy similar, es muy similar a 1 Corintios 8, porque Correcto. Cristo nos está presentando el Padre y se está presentando él como el único Mesías o el único Señor. Entonces, cuando tú finalmente, presentes a Dios, tú vas a presentar al Padre. Claro, pero es que Claro, ¿viste? en ese Claro. Padre también está el Hijo, ¿no? No, porque ahí no dice ese, después dice No, Señor, o sea, y el Señor, que en este caso se está refiriendo al Hijo. Permíteme, es que ese es el problema, lacónico, porque tú me estás mostrando a un Padre que no tiene un señorío, porque tenemos un único Señor. ¿Cómo haces tú? Pero es que el título Dios es mayor que Señor. Pero es que ese título también se le da a Cristo, ¿no? Claro, por designación, como ya hemos hablado. Ahí sí, por designación. ¿A dónde dice que fue por designación? Bueno, ¿quién le dio el título? ¿Quién le dio el nombre que es sobre todo nombre a Jesús? ¿Quién fue? El Padre. ¿Viste? Ya, ahí está. Pero es que una cosa es el nombre que es sobre todo el nombre, y otra cosa es que él también se le llama Dios. Ok, ¿cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es? Kyrios. Jesús. O sea que Jesús antes de eso no era Señor. ¿Cómo que no era el Señor? O sea, antes de que le diera el nombre de Kyrios, entonces él no era Kyrios antes de eso. Claro que lo era. Y entonces, ¿para qué se lo dan si ya lo tenía? Pero eso es lo que dice la Biblia. Ah, ok, dale, pues está bien. Gracias. Pero eso no es lo que dice la Biblia. DJ, que mira. Es un nombre que es sobre todo nombre. Ok, sí. Mira, DJ. Otra cosa que yo te quería decir. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Lacónico. Ok. Ese es el de Jesús. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El de Jesús. Ese es. Ok. Y cuando él nació, ¿cómo le pusieron por nombre? Jesús. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por eso, escucha, tú me estás diciendo que el nombre que es sobre todo nombre, pero cuando nació no le dijeron, se llamará Jesús, su nombre es Jesús. Entonces, si su nombre es Jesús, ¿cómo es que el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre? Ok, bueno, porque por eso es que yo te estoy diciendo que la autoridad que él tiene, como el ser supremo no, como tú lo quieras ver, ¿verdad? Ya que para ti es el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, ese título que tú le das a Cristo, si es que lo tiene porque el Padre se lo está dando. Eso es lo que se llama designación. Ese es el concepto de designación. ¿Ves? Eso es designación. Correcto. Ok, el Padre. Correcto.
Ok. Entonces quedamos claros que el señorío que tiene Cristo es por designación. O sea, que él antes no era Señor. Entonces vamos a negar que fue llamado, Dios lo hizo No. así. ¿Cuándo lo hace Señor? ¿Cuándo lo hace Señor? Después de su ¿Antes o sacrificio, después de la después de su resurrección? sacrificio. Ok. ¿Y por qué Elizabeth dijo la madre de mi Señor? Claro, es que hasta Abraham era señor. Hasta Abraham era señor. Ah. Ok, ¿Ves? o sea que lo que tú me estás diciendo, miren lo deshonesto que eres. Ajá, porque soy O sea, quieres deshonesto. comparar, permíteme. Tú, cuando te cité primera de Corintios 8:6, dijiste que ahí era porque todas las cosas vinieron por ese único Señor. Pero luego me comparas el Señor con Abraham. Te estoy comparando los títulos, pero fíjate No, pero esto, no puede ser. No que puede ser el Jesucristo, mismo, no mira, puede ser el escucha, mismo. si Jesucristo es Señor de señores, es por ende que hay, es lógico entender que hay más de un Señor. Pero cuando se dice que Él es Señor de señores, quiere decir que el título de Señor de Él está por encima del título de Señor que tengan otros. Ahora, yo te hablé de esto no porque Cristo fuera o no fuera Señor, o que fue Señor después de su resurrección y que antes no lo era. No, ese no fue mi argumento. Mi argumento es que lo que tiene el Cristo lo tiene por designación del Padre. Ese fue mi argumento y tú me dijiste que está bien. Ok, Ese es mi Jesús argumento. cita, permíteme, cuando Jesús, porque estamos hablando del contexto del Señor, cuando Jesús en ¿De Mateo cuál Señor? ¿Del capítulo Padre 22, o del Hijo? permíteme, cuando Él se identifica como Señor, cuando Ujú. está en la controversia con los fariseos le hacen una pregunta y le dicen, o el Señor le hace la pregunta, ¿de quién dicen ustedes que es el Cristo? Hijo. Ellos dijeron de David. Ujú. Y Cristo dijo, ¿cómo es que David, si es su hijo, cómo es que David le llama Señor en el Espíritu? Ujú. Identificándose claramente con el Salmo, Claro, capítulo claro. 110, versículo 1. Ujú. Explícame, ¿me puedes explicar un poquito eso? Bueno, como ya te dije, Cristo inclusive antes de venir aquí a la tierra, ya Él tenía una posición en los cielos. ¿Verdad? Ya tenía un Ok, poderío, y en los ya cielos, ¿quién tenía le un dio esa principado, posición? de acuerdo a lo que dice Isaías Pero en 9. los cielos, ¿quién le dio? ¿Tú tienes un pasaje donde en los cielos alguien le dio esa posesión? Por supuesto que sí, porque en el texto que te estaba ahorita ¿Dónde? parafraseando de Isaías 9, dice, pero vamos a leerlo. Léeme Isaías 9:6. Vamos a leer el El texto. texto del unicitario. Isaías 9:6. Okay, Ese Isaías texto no es 9:6. unicitario, disculpa. Ese texto no, ningún texto es No, unicitario. dije que el texto que usa los unicitarios dice, porque un niño no se nacido, hijo no se dado, y el Ajá. principado sobre su hombro. Ajá, ahí está, ahí está. ¿El Lo principado dirá sobre qué? sobre su hombro. Ajá, viste, ¿cuál principado? ¿Y ¿Cuál desde principado? cuándo tuvo este principado él? Ok, pero entonces es príncipe, ¿correcto? No, permíteme, te estoy haciendo una pregunta, no me puedes responder con otra pregunta. Ajá. ¿Desde cuándo él tuvo el principado? Desde que estaba en los cielos. Y en los cielos, Ujú. ¿qué dice Cristo que tenía él en los cielos? Dice que alguien le dio algo a él. Sí, claro. Tú quieres el texto los que cielos. diga, que tú quieres el texto explícito que diga que el padre le dio principado al hijo. Eso es lo que tú quieres. Sí, en los cielos. Ok, pero ¿a qué príncipe? Pero si él es príncipe es porque hay un rey. Amigo, pero es que te estoy haciendo una pregunta, lacónico. La Sí, pero es que Biblia el texto dice que el principado estaría sobre sus hombros. Permíteme. Sé honesto. Tiene un texto donde el Padre en la eternidad, o palabras literales de Cristo, Ajá. que cuando él estaba en la El eternidad, texto que te estoy citando de Isaías. Que el regir principesco vendrá sobre sus hombros. Eso es lo que dice. Permítame, Isaías debemos entenderlo como una profecía. Correcto, correcto. Porque ahí dice que es príncipe y se dice que él como príncipe va a recibir algo sobre sus hombros. Lo va a recibir. Entonces, si lo va a recibir es porque no lo tiene. El alcohólico, pero es que no me está respondiendo la pregunta. ¿En qué momento él recibió todo esto? ¿Una vez que él estaba en la eternidad recibió todo esto o una vez que él viene? ¿Cuándo recibió él todo eso? No, ya él era un príncipe en los cielos. Ya lo era. Ya lo era. ¿Ve?
Y ese príncipe, de acuerdo al texto, dice que el regir principesco vendrá a estar sobre sus Claro, hombres. pero Vendrá a estar, no porque ya estaba, pero es sino que porque está vendrá. olvidando, lacónico. Estás Ah. olvidando la siguiente parte del texto. Ajá. ¿Cuál es la siguiente parte? Consejero, Ajá. Dios fuerte, Ujú, Padre eterno, ujú, príncipe de paz. ujú. Él era el Dios fuerte. Sí, era Dios fuerte. Era Dios Bueno, poderoso. pero tú me estás diciendo que es por asignación, que cuando él viene a la tierra. Sí, pero ¿qué es lo que...? Sí, pero yo no te estoy hablando del poder, yo te estoy hablando de él como autoridad, del señorío de él. Él es un príncipe y dice que ese príncipe vendrá sobre él el regir principesco. Si vendrá sobre él, sobre sus hombros, es porque antes no lo tenía. Entonces aquí estamos hablando de una designación. Es porque antes no lo tenía. Entonces, te voy a bajar por deshonesto. ¡Qué terrible! Me bajó. Se queda en la palabra príncipe. Y dice Dios fuerte. Ah, bueno, si él era Dios fuerte. Y de hecho, esta palabra